Este es un vídeo correspondiente al tema 5, tipos de datos lineales, y más concretamente a su sección 3.1, pilas. Las pilas son una de las tres estructuras de datos que vamos a ver en esta última parte del tema. Pilas, colas y listas con punto de interés. Cada una de ellas se implementarán con la ayuda de secuencias. Bien implementadas estas últimas con arrays, cosa que veremos un poco por encima, y más fundamentalmente implementadas mediante nodos enlazados. Bien, pasemos a hablar de las pilas en este vídeo. ¿Qué es una pila? Bueno, pues una pila es una estructura de datos cuya política de acceso se basa en el criterio LIFO. ¿Vale? Las letras de LIFO significan last in, first out. Es decir, el último en entrar es el primero en salir. ¿Vale? Ejemplos de pilas conocidos, como por ejemplo las torres de Hanoi, la pila de registro de activación. ¿Vale? Cuando queremos decir que el último en entrar es el primero en salir, significa que yo estoy apilando elementos uno encima de otros y que mi acceso es en todo momento por la parte superior de la pila. Por lo tanto, el primero que entró es el que pusimos abajo del todo y será el último en salir porque primero tienen que salir todos los que están por encima. ¿De acuerdo? Es un poco lo que viene explicado aquí. Dice, los elementos apilados en una estructura de tipo pila siempre se extraen en orden inverso a como fueron insertados. ¿Vale? Por lo tanto, el último elemento en entrar, el último que entra es el que se pone arriba del todo y por lo tanto es el primero en salir. Y al contrario, lo que he comentado antes, de que el primer elemento en entrar es el que ponemos abajo del todo y será el último en salir porque primero tienen que salir todos los demás que tienen por encima. Este es el API, el interfaz de operaciones del tipo de datos pila. ¿Vale? En principio hablaríamos de un tipo genérico stack, ¿de acuerdo? Una pila de cualquier tipo de datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si fuera una pila de números enteros, pues por ejemplo aquí donde aparece tipo, hablaríamos del tipo de datos int, ¿vale? Pero como una pila es algo muy genérico, puede ser una pila de números enteros, una pila de objetos, una pila de patatas, ¿vale? De lo que sea, pues entonces ese lo que sea es lo que representamos aquí como tipo, ¿de acuerdo? Este sería un poco el conjunto de operaciones disponibles en una pila. Lógicamente tendríamos un constructor para construir o crear una nueva pila que inicialmente estaría vacía, ¿de acuerdo? Luego tendríamos dos métodos, push y pop, para apilar nuevos datos sobre la estructura y desapilar, ¿vale? Push lo que haría sería apilar el dato X dentro de nuestra estructura en forma de pila. Pop lo que haría sería eliminar y extraer el dato que tenemos arriba del todo, ¿de acuerdo? Y además de extraerlo y eliminarlo de la estructura, lo devuelve como valor de retorno del método. Pick lo único que hace es consultar ese dato, es decir, devuelve el dato que se encuentra en la cima de la pila, pero sin llegar a desapilarlo, ¿vale? Es una operación, digamos, de tipo consulta. Fijaros que estas dos operaciones, pop y pick, llevan aquí un asterisco y lo que significa es que lanzarían esta excepción si la pila estuviera vacía. Es decir, si sobre una pila vacía yo trato de consultar cuál es el elemento que está en la cima de esta pila, pues me va a devolver la excepción no such element exception. ¿De acuerdo? Lo mismo que si trato de eliminar el dato que se encuentra arriba del todo, ¿vale? Cuando la pila está vacía no puedo eliminar el dato que se encuentra arriba del todo porque no existe y por supuesto tampoco puedo consultarlo, ¿de acuerdo? Y finalmente un par de operaciones más de tipo consultor también. IsEmpty, que simplemente consulta si la pila está vacía o no, nos lo devuelve tipo boolean. Y size, que nos devolvería el número de elementos que forman parte de la estructura. Dice, se puede conseguir implementar estas operaciones con coste constante y de hecho las dos implementaciones que vamos a ver en este vídeo o en este tema, una basada con arrays y la otra basada en secuencia de nodos enlazados, las dos implementaciones que tenéis también disponibles en el libro de la asignatura, se implementan con un coste constante. Es decir, cualquiera de estas operaciones tendría un coste constante.
Bien, vamos a ver un poco por encima cómo sería la implementación de una pila utilizando una secuencia que a su vez está implementada mediante un array, ¿vale? En principio, bueno, para contaros un poco así de forma genérica, tendríamos 3 atributos, ¿vale? Ahora sí que ya estamos hablando de pilas de números enteros y por lo tanto necesitaríamos un array de números enteros, un índice que nos marcaría dónde está la cima de la pila y luego una variable, digamos, constante que de alguna manera es la encargada de reservar espacio en memoria físicamente para el array, ¿de acuerdo? Max de alguna manera marcaría el tamaño inicial de nuestro array, ¿de acuerdo? Esta sería un poco nuestra pila, por ejemplo, una pila de números enteros, 13, 1, 22, 10. Esto es la base de la pila y esto sería la cima de la pila. El elemento que estaría en la cima de la pila sería el 13, ¿vale? Desde un punto de vista conceptual, ¿de acuerdo? Esto sería la pila y ahora bien, esa pila ¿cómo se implementa utilizando arrays? Pues con lo que veis aquí, ¿vale? Este sería nuestro objeto pila, ¿vale? Que tendría la información de estos dos atributos, ¿vale? Lógicamente este de aquí, como es un atributo de clase, no estaría internamente formando parte de la estructura del objeto pila, ¿vale? Solamente serían estos dos, ¿de acuerdo? Este es un atributo static y por lo tanto es un atributo de clase. Estos dos, que son atributos de instancia, estarían dentro de nuestro objeto pila, dArray y top, ¿vale? Por lo tanto aquí tendríamos nuestro array, ¿de acuerdo? Y la pila, si os fijáis, pues lo que hacemos de alguna manera es coger nuestra pila lógica y volcarla hacia la derecha, ¿vale? De forma que la base de la pila quedaría en la posición 0 del array y la cima de la pila pues quedaría en una determinada posición del array que queda identificada mediante el índice top, ¿vale? Top está marcando 3, como diciendo, nuestra pila va desde la posición 0 hasta la posición 3. 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Bien, aquí aparece con bastante nivel de detalle cómo sería la implementación de todas las operaciones del tipo de datos pila para una pila de números enteros implementada utilizando arrays como os acabo de describir, ¿vale? Yo tampoco en principio voy a entrar en mayor nivel de detalle. Si tenéis dudas, pues las vemos en clase, ¿de acuerdo? Este sería el constructor, ¿vale? Operación push, ¿de acuerdo? Pop y pick, ¿de acuerdo? Que son las que generan o lanzan la excepción en caso de que la pila estuviera vacía, ¿vale? Y eso lo controlamos con este índice. Fijaros que si top es un valor negativo significa que está vacía, porque inicialmente cuando nosotros la construimos vacía, el valor de top es -1. Y poco más, ¿vale? Me voy a centrar ya en lo que sería la implementación de una pila de números enteros utilizando una secuencia de nodos enlazados, ¿vale? Fijaos que ahora la diferencia con respecto a la implementación con arrays es todo lo contrario, ¿vale? Si esta es nuestra pila, en lugar de volcarla hacia la derecha, lo que vamos a hacer es volcarla hacia la izquierda, ¿vale? De forma que cuando yo la vuelco hacia la izquierda nos quedaría aquí 13, 1, 22, 10, ¿vale? Esto sería la cima de nuestra pila y esto sería la base, ¿vale? La base de la pila. Nuestros atributos serían estos dos que veis aquí. Top, que realmente sería el encargado de definir la secuencia, ¿vale? Lógicamente empezando por el primer nodo que representaría la cima de la pila y luego un atributo que de alguna manera nos va marcando el número de nodos que contiene nuestra secuencia, ¿vale? Ese atributo nos va a permitir implementar la operación size, aquella que nos dice cuántos datos forman parte de nuestra pila, pues de una forma constante. Bien, pasemos a ver la implementación de las operaciones. Empezaríamos con un constructor, ¿vale? Un constructor que va a implementar la creación de una pila de números enteros inicialmente vacía, ¿vale? Os recuerdo los atributos: top, que es nuestra secuencia, y size, que nos indica el número de nodos de nuestra secuencia. Si nosotros vamos a crear una pila inicialmente vacía, lo que vamos a hacer es crear una secuencia vacía, ¿eh? Nuestra secuencia top igual a null, está definiendo una secuencia vacía. ¿Cuántos elementos tiene? Pues 0. Size igual a 0. Esas serían las dos instrucciones de nuestro constructor.
Operación push. Vamos a añadir un nuevo elemento sobre nuestra pila. ¿De acuerdo? Si os fijáis, como la pila está implementada volcándola hacia la izquierda, cualquier elemento que yo añadiese sobre la pila, es decir, que lo apilase encima del último existente, cuando yo esto lo vuelco hacia la izquierda, estaría representando, digamos, insertar el nuevo dato delante del todo de nuestra secuencia. ¿De acuerdo? Repito, si esta es nuestra pila, que cuando yo la implemento como una secuencia, lo que hago es volcarla hacia la izquierda, si yo apilo un nuevo elemento encima de todos los que ya existen, ¿vale? Cuando eso lo estoy llevando a mi implementación en forma de secuencia de nodos enlazados, este nuevo elemento que está aquí pasaría a estar aquí delante, ¿vale? Y por lo tanto, cada vez que yo apilo un nuevo elemento sobre mi pila, lo que estoy haciendo es una inserción en cabeza, ¿vale? Aquello que estuvimos viendo de inserción en cabeza o en cualquier otra posición, pues todas las operaciones de push en realidad significan una inserción en cabeza de mi secuencia de nodos enlazados. Por lo tanto, si yo quiero hacer un push de este elemento X, lo que hago es la orden que ya conocéis para una inserción en cabeza sobre una secuencia determinada llamada top, ¿vale? Cuando estábamos viendo secuencias, mi secuencia se llamaba sec y entonces pues hacíamos sec igual a new node int x, sec. Pero aquí nuestra secuencia se llama top, simplemente cambiando el nombre, donde ponía sec ponemos top y ya tenemos nuestra orden de inserción en cabeza. Una vez hemos insertado nuestro nuevo elemento en cabeza de toda la secuencia de datos existente, pues podemos hacer size más, es decir, acabamos de hacer un push, acabamos de apilar un nuevo dato sobre nuestra estructura, pues lógicamente el número de nodos de esta secuencia ha aumentado en 1 y por lo tanto pasamos de 4 a 5. Operaciones pop y pick. Pop sería extraer el elemento que tenemos arriba del todo y pick sería consultarlo y devolverlo por aquí, pero sin eliminarlo de la estructura. Fijaros que habíamos dicho que si la pila estaba vacía, estos métodos lanzaban la excepción, que de hecho es lo primero que comprobamos. Si el valor del atributo size vale 0, lanzamos una excepción de tipo noSuchElement, ¿de acuerdo? Es decir, si la variable o el atributo size vale 0, la pila está vacía y por lo tanto lo que tiene que hacer el método es lanzar la excepción, ¿de acuerdo? ¿Que no? Pues fijaros que si nuestra secuencia está aquí, el dato que yo quiero consultar y devolver es este de aquí. Top apunta al primer nodo de la secuencia y el dato, que sería este 13 que tenemos aquí, estaría en el atributo data de este objeto. Por lo tanto, top apunta a este objeto, top.data representaría el dato número 13. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que en el método pick directamente hacemos un return de top.data y el método ya no tiene nada más que hacer, ¿vale? Simplemente lo que ha hecho ha sido consultar ese dato. Eso mismo lo vamos a hacer en pop, pero fijaros que lo vamos a hacer utilizando una variable x, guardamos en x top.data y al final del todo hacemos return de x. ¿Por qué? Pues porque por aquí por el camino lo que vamos a hacer es desapilar ese elemento, ¿de acuerdo? Si yo tengo que desapilar este elemento de la estructura, ¿vale? El elemento que tendría arriba del todo en mi pila, si os fijáis sería como borrar este nodo. Y como el nodo que yo siempre voy a borrar va a ser el primero de mi secuencia de nodos, pues se va a tratar de una operación de borrado en cabeza, ¿vale? No en cualquier otra posición, sino que siempre la operación va a ser borrado en cabeza. Por lo tanto, como siempre va a ser esa operación, yo me puedo aprovechar de ello y implemento la operación de borrado en cabeza. Aquello de sec igual a sec.next, pues nuestra secuencia aquí se llama top. ¿De acuerdo? Esta sería la operación o la instrucción que realiza el borrado del primer nodo de la secuencia. Y a continuación, como hemos eliminado un elemento, pues hacemos size menos, ¿vale? Si eliminamos este nodo, ya no tenemos 4, sino que tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, decrementaríamos el valor del atributo size. Y por último, las dos operaciones consultoras isEmpty y size.
Fijaos, por ejemplo, size, lo fácil que es, que si simplemente tiene que devolver el número de datos de nuestra secuencia, o el número de datos de nuestra pila, pues eso lo tenemos almacenado en nuestro atributo size, pues directamente lo devolvemos. En el caso del consultor de si la pila está vacía, pues bastaría preguntar si nuestra secuencia está vacía, si top vale exactamente null o no. ¿Vale? Alternativamente podríamos preguntar si el atributo size vale 0 o cualquier otra cosa. ¿Vale? En el caso de que size valga 0 o que top valga null, esto es verdad y por lo tanto nosotros devolvemos true. ¿Vale? Por lo tanto estamos diciendo que la pila está vacía. Si esto es falso y esto es falso, significa que top apunta a algún nodo, por lo tanto la pila no está vacía y además size es un número mayor que 0. Por último, por hacer una pequeña comparación de estas dos implementaciones, utilizar arrays para implementar una pila o utilizar una secuencia de nodos enlazados, pues vamos a ver que la complejidad temporal de todas las operaciones en estas dos representaciones estudiadas no depende de la talla del problema y el coste es constante de todas las operaciones que habíamos presentado, ¿vale? El coste de todas estas operaciones, de cualquiera de ellas, es constante, tanto si utilizamos una representación con arrays como una representación mediante nodos enlazados. Sin embargo, en cuanto a complejidad espacial, pues sí que hay una serie de pequeñas diferencias. Por ejemplo, cuando yo implemento esto con arrays, pues tenemos el inconveniente de la estimación inicial del array, ¿de acuerdo? Y la reserva de espacio que en muchos casos no se va a utilizar. Es decir, yo siempre con el array tengo, lo vamos a ver aquí, tengo una serie de espacios en memoria reservados en previsión del crecimiento que pueda tener mi estructura, ¿vale? Pero yo siempre digamos que tengo más memoria reservada, en exceso, ¿no? Respecto a lo que serían las necesidades físicas en cada momento de mi estructura. Dice, este consumo adicional de espacio de memoria no tendrá demasiada importancia si el tipo de las componentes del array es relativamente pequeño, como por ejemplo el caso de una pila de números enteros o incluso de una pila de objetos, ¿vale? En ese caso las componentes del array no son los objetos, sino las variables referencia, las variables que contienen las direcciones de memoria de estos objetos, ¿vale? Dice, ese consumo adicional de memoria en realidad en una representación enlazada también existe, porque si os fijáis en un array yo simplemente tengo espacio para mis datos, mientras que en una representación de nodos enlazados por cada dato necesito un enlace adicional que me apunta al siguiente dato dentro de mi estructura, ¿vale? Dentro de mi estructura de secuencia que me está definiendo el tipo de datos pila. ¿De acuerdo? Por tanto, en una representación enlazada también tenemos un espacio de memoria reservado, digamos, en exceso. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.